Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es martes 21 de julio y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Durante la primera quincena de julio de 2026, Aragón ha sufrido una ola de incendios muy virulenta, impulsadas por las altas temperaturas, fuertes vientos y tormentas secas. En apenas 2 semanas se han calcinado más de 22.000 hectáreas en 3 semanas, convirtiéndose en uno de los periodos estivales con mayor superficie afectada registrada en toda la historia de Aragón desde que hay registros. 22.000 hectáreas es una barbaridad. Hablamos de 220 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a más de 30.000 campos de fútbol. Más de 2 veces la ciudad de Barcelona, que mide 101 kilómetros cuadrados. En fin, pero es que de esas 22.000 hectáreas, 16.000, bastante más de la mitad, ha sido un único incendio. El de las 5 villas. Una semana para controlarlo, que no sofocarlo, sino controlarlo, perimetrarlo. 5 pueblos desalojados, otros tantos en alerta. En fin, no ha habido pérdidas humanas, pero el daño medioambiental es trágico, desastroso. Han hecho falta, para que se hagan una idea de la magnitud del incendio, han hecho falta más de 400 unidades operativas entre los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, la UME y los servicios de bomberos de otras comunidades autónomas. Porque parece que hemos aprendido del año pasado a este, hemos aprendido y ahora las administraciones colaboran entre sí, independientemente del color político que las regente. Y este lunes, un nuevo fuego, es que no paramos. Un nuevo fuego fue declarado en el término municipal de Ejulbe, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, provincia de Teruel. Por ahora, 1.000 hectáreas comprometidas. Los incendios, tristemente, son un clásico del verano. El año pasado le tocó a Galicia, no sé si recordarán. Y este año la naturaleza se ceba con Aragón. Bueno, yo no sé si es la naturaleza, ¿no? Es verdad que llevamos 3 olas de calor, bueno, 2 y media, y que así se explica una de las razones, o parte de las razones, que hacen de este contexto el más virulento de los julios jamás registrados en Aragón. La explicación que dan los expertos, los bomberos, la UME, es que como tuvimos una primavera muy lluviosa, hizo florecer y crecer los campos, ese agua, pero que todas esas hierbas altas, crecidas sin control, se han secado durante mayo y junio y ahora en julio son el combustible perfecto, y yo diría que infinito, para que el fuego se propague más rápido de lo que los operarios puedan controlar. Y si usted le añade el cierzo, pues ya está todo hecho. Es decir, mucho matojo seco, una chispa, un poquito de cierzo y ya la tenemos liada. Buena explicación, pero para mí me es insuficiente, quiero decir. Esto explica el porqué de la propagación tan rápida. La semana pasada vino la ministra de Medio Ambiente, Ágesen, a decirnos que esto es culpa del cambio climático, que hace falta un plan de contingencia para evitar que esto suceda. A ver, podemos estar de acuerdo con que hace falta un plan de contingencia, puede ser. Yo no sé si es el cambio climático o no, pero sí que es cierto, y esto lo tengo que confesar, insisto, no sé si será el cambio climático, pero es cierto que la época de calor insoportable se está alargando desde que tengo uso de memoria. Es una realidad. Los veranos ahora empiezan en junio, si no en mayo, y terminan en septiembre, si no en Fiestas del Pilar. Yo recuerdo algún año en Fiestas del Pilar con manga corta y sudores. O sea, veranos más largos. ¿Pero qué motiva el incendio? ¿Qué lo inicia? Normalmente se dice que negligencias humanas. Una colilla de cigarrillo mal apagada, un imbécil pirómano, una chispa que salta de una cosechadora, no lo sé. Pocas veces lo dicen. También es verdad que ahora mismo, están más preocupados en controlar el fuego en vez de investigarlo. Pero bueno, miren, yo creo que aquí hay un problema de fondo, que es que los que legislan desde Bruselas los temas ambientales no tienen ni repajolera idea de temas ambientales. El que sabe del campo, el que sabe de la naturaleza son aquellos
a los que la izquierda ha querido demonizar y perseguir. Cazadores, ganaderos, agricultores. Normativas delirantes de la Unión Europea que no protege la naturaleza. No la protege. La abandona. Prohíben hacer cortafuegos. Prohíben recoger la leña caída. Impiden que la gente del pueblo toque una sola rama porque al burócrata de turno se le ocurre que hay que dejar la biomasa en su estado salvaje, cito entre comillas, ¿no? Es el dogma de la Agenda Verde. Prefieren ver el monte arder antes que permitir que un ganadero lo limpie. Han criminalizado la vida rural, han vaciado los pueblos con sus trabas e imposiciones absurdas. Y han dejado el campo sin su mejor escudo humano. Y luego, cuando el fuego devora miles de hectáreas y evacúan pueblos enteros, se montan en su helicóptero, ponen cara de circunstancia, echan la culpa a las emisiones y al cambio climático y nos piden que paguemos más impuestos para arreglar el planeta. ¿Qué negocio tienen montados estos? El monte se apaga en invierno, limpiándolo, dejando trabajar a quien lo conoce y tirando a la papelera el fundamentalismo verde de Bruselas. Y miren, esto no es nuevo, últimamente se está hablando mucho, que si existiera más ganadería intensiva, que si dejásemos pastar libremente a caballos, vacas, corderos por el campo, se comerían y limpiarían, ¿no?, todo ese matojo seco. Puede ser, yo no entiendo mucho de esto, lo confieso. Y es verdad que desde la Dana de Valencia, pues se habla mucho de si se limpian o no se limpian los cauces de los ríos. Hay que cogerlo todo siempre con matices. Porque es verdad que si tú limpias el fondo de un río, eliminas barreras naturales, pero también es verdad que hay mucho matojo. Bueno, de esto, miren, hoy he recuperado el pacto PP-Vox del gobierno de Aragón y en el punto 7, en el que habla de medio ambiente, hay un punto que dice mantenimiento y seguridad de cauces y espacios naturales. El gobierno de Aragón impulsará y financiará en el ámbito de sus competencias, esto es una frase del Partido Popular, en el ámbito de sus competencias, la adecuación de los cauces y espacios naturales que requieran intervención, y esta frase claramente es de Vox, con el objetivo de garantizar la seguridad, prevenir riesgos y proteger a las personas, en definitiva. Hay otro que habla de un plan plurianual de limpieza y defensa del Ebro frente a inundaciones, y hay otro que dice impulso de la colaboración público-privada en la gestión ambiental. El gobierno de Aragón implantará una forma efectiva, dicen, de colaboración para garantizar la limpieza, mantenimiento y gestión activa de los montes, con el objetivo, precisamente, de prevenir los incendios forestales, mejorar la capacidad de respuesta ante su extinción y proteger el entorno natural y las actividades vinculadas al medio rural. En definitiva, que parece que hay un movimiento, que hay un despertar reaccionario a las políticas verdes. Yo soy el primero que quiere salvar el planeta. Yo soy el primero al que le encantaría ser súper buenísimo, poder reciclarlo todo, que no existiera la obsolescencia programada, que tuviéramos una cultura diferente a la hora de reaprovechar nuestros recursos, pero todo en su justa medida, porque todo en exceso es malo. Ahí hemos tenido el apagón por un exceso de renovables, ahora ahí tuvimos la Dana por un exceso de muchas cosas, pero de entre ellas de no limpiar los matojos de una planta invasora de los cauces de los ríos, y ahora parece ser que tenemos estos incendios tan virulentos por no poder, por normativa europea, limpiar los montes. Bueno, supongo que todo tendrá sus matices. Me avisan desde Mesa Técnica que espabile, que tenemos muchas más cosas que contarles. Un minutito de publicidad, si no menos, y se incorpora a la mesa Marcos Murcia y la entrevista del día. Marcos Murcia, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos acompaña David Flores, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días, David. Muy buenos días, Marcos. Un placer. Hablamos un poco sobre movilidad. Ayer tuvo lugar esa comisión de movilidad y medio ambiente presidida por la consejera Tatiana Gaudes. Hablaban de muchas cosas que atañen a la movilidad en la ciudad de Zaragoza. No sé usted, señor Flores, pero para mí coger el autobús en verano está siendo una odisea.
Bueno, tradicionalmente en verano siempre es una odisea, pero este año especialmente es una odisea doble, porque en verano lo que suele suceder todos los veranos, eso es así, se reduce el número de frecuencias, porque es cierto que se reduce el número de usos, no hay colegios, hay mucha gente de vacaciones y evidentemente pues hay un exceso en el número de usuarios. Entonces, como consecuencia de eso, se reduce el número de autobuses disponibles, conductores que se tienen que coger vacaciones, también los conductores tienen derecho a cogerse vacaciones en verano y evidentemente, tradicionalmente en verano se reduce el número de vehículos disponibles y por lo tanto el número de frecuencias. ¿Qué ha pasado este año? Pues que a ese elemento que suele pasar todos los veranos se suman dos factores nuevos, que son la gran cantidad de obras que hay en el centro de Zaragoza. Todos sabemos las obras que hay en Paseo en la zona del Portillo, en la Avenida Valencia. Y claro, pues esas obras han obligado a desviar nada menos que 18 líneas de autobús, con todo lo que ello implica. Hay más retenciones, el tráfico es mucho más lento y evidentemente eso tiene un impacto en las frecuencias. Y luego otro elemento que parece que este año, que es un poco lo que preguntamos ayer en la comisión, que es el tema de las averías de los vehículos. Desde los trabajadores, los conductores denuncian que el número de averías como consecuencia de las olas de calor y las altas temperaturas pues, ha aumentado este año. La empresa concesionaria dice que no es así, que se averían igual que todos los años y que tienen un plan de mantenimiento. Pero el hecho es lo que has dicho tú al principio, es que tenemos menos frecuencias, tenemos esperas más largas. Señor Flores, buenos días, que no le he dicho nada. Muy buenos días. Una pregunta, ¿por avería a qué nos referimos? Porque no nos referimos a que el autobús no arranque en cocheras, sino a que se detiene de repente en mitad del trayecto. Bueno, justamente ahora cuando venía hacia aquí había un autobús parado y le estaban intentando arrancar con una batería externa, con lo cual... ¿Y entonces en qué consiste esa avería? Bueno, ayer lo que se nos explicó es que suelen ser normalmente por problemas de climatización, que bien la climatización no funciona, se sobrecalienta el motor y el autobús pues no puede continuar, problemas de batería, problemas de transmisión, este tipo de problemas que hacen, cuando hablamos de averías, hablamos de vehículos que no pueden circular y por lo tanto se salen fuera de la circulación. Este es el coste WOC, este es el coste de ser medio ambiente eco-friendly, ¿no? Con los gasolina diésel esto no pasa. Bueno, no, yo creo que pasa con todos los vehículos. Yo creo que no es yo creo que no es una cuestión de tipo de vehículo, porque los híbridos diésel se sobrecalienta el motor y a los eléctricos se sobrecalienta la batería y la batería aguanta mucho menos, con lo cual yo creo que es un problema esencialmente de mantenimiento general de todo tipo de vehículos. ¿Qué propone Vox? Bueno, pues lo que proponemos, sobre todo lo primero, transparencia, es decir, que se nos den los datos, porque ahora mismo tenemos una circunstancia en la que hay versiones contradictorias. Está la versión de los trabajadores, que dicen que es tremendo, que hay muchísimas averías, y por otro lado la versión de la empresa, que dice que, bueno, que no es para tanto y que ellos tienen todo bajo control. Y en esa situación nos encontramos los ciudadanos y los partidos que no formamos parte del gobierno ante una nebulosa y una opacidad que creo que no es aceptable. ¿Qué dijo ayer la consejera Gaudes? Bueno, de hecho la consejera ayer dio un dato y es que precisamente sobre el calor y sobre las averías en lo que son estos vehículos, y es que entre junio y la primera semana de julio hubo casi 500 averías en los autobuses de Zaragoza, con todo lo que ello implica también para la frecuencia. 500 autobuses, perdón Marcos, 500 autobuses que se detienen en su trayecto. Eso es, casi 500 autobuses que tienen esa afección por lo que es la climatización. Sí, son muchos. Lo que pasa es que la versión del gobierno es que ese es el promedio habitual de todos los meses de verano. Usted dirá. Bueno, pues nosotros pensamos que si es la media deberíamos hacer algo para intentar evitar que haya esas 500 averías. Es decir, que sea la media o lo que suele pasar en otros años anteriores, para nosotros desde luego no es aceptable. Entonces le piden transparencia, ¿qué más? Pedimos transparencia con los datos, pedimos transparencia con los sistemas de mantenimiento. No olvidemos que es un servicio público que pagamos entre todos los ciudadanos y que bueno, pues tenemos derecho a saber cuál es, entre comillas, el historial clínico de cada autobús. Es decir, en otros sectores del transporte, el sector aéreo, el sector ferroviario, pues hay muchísima más transparencia. Bueno, pues ¿por qué no podemos los ciudadanos acceder
al historial técnico de cada vehículo, saber cada vehículo qué averías ha tenido, qué número de reparaciones y cuál es el historial de cada vehículo. Eso es imposible acceder a ese tipo de información. Entonces, y sobre todo, un ejercicio de transparencia y también de seguridad, porque cuando vamos en este tipo de vehículos, en autobuses urbanos, también estamos poniendo nuestra seguridad y nuestra integridad en manos de un servicio público. Bueno, pues a mí también me gustaría saber el autobús en el que yo voy, en qué estado está, si ha sido revisado, si ha sido mantenido, si la climatización va a funcionar bien, si los neumáticos están en condiciones. Si, claro, es decir, lo que propone Vox es transparencia, es claridad, es planes de mantenimientos claros y sobre todo asegurar unas buenas frecuencias, aunque sea en verano, y asegurar un buen sistema de seguridad. Un poco siguiendo los modelos que usan la aviación, ¿no? O el transporte ferroviario. Sí, sobre todo, a ver, el ejemplo de esto siempre es la aviación. La aviación es el sistema, es la industria más transparente que existe, sobre todo por el tema de la seguridad. Una pregunta, concejal. A ver, me ha dicho que no importa el modelo de coche, que esto pasa con todos. Y me ha mencionado los híbridos, los eléctricos, pero cuando un coche es solo gasolina, cuando un autobús es solo gasolina o solo diésel, solo diésel, ¿también se averían? Bueno, se puede sobrecalentar el motor. Bueno, de hecho, ¿Y también se averiaban tanto? En Zaragoza ha habido casos en veranos anteriores, yo recuerdo, y seguro que todos recordamos, autobuses en llamas. Esto ha pasado en alguna ocasión. Entonces, bueno, yo entiendo que el riesgo cero no existe y que la perfección mecánica no existe y que, bueno, que los vehículos son vehículos que hacen muchísimos kilómetros, que tienen un sobrecalentamiento en los meses de verano y que, bueno, pues puede ser razonable que algún vehículo se pueda estropear, pero de ahí a 500 averías, pues evidentemente a nosotros nos parece excesivo. Les he visto muy críticos con que este pasado domingo los aficionados que se acercaron a ver la final del Mundial a la Plaza del Pilar no tuvieran una alternativa de vuelta a casa. Sí, hombre, es sorprendente, ¿no? Porque, bueno, se nos llena la boca a algunos más que a otros de que somos la cuarta ciudad de España, de que somos el cuarto municipio de España, pero a veces tenemos servicios de tercera división, nunca mejor dicho en este caso. Vamos a ver, tenemos... Lo he cogido tarde, concejal. Sí, digo, si estamos hablando de España... Ha sido una ironía, ¿no? En Zaragoza, que Zaragoza somos los cuartos, pero... Lo que pasa es que ha metido el dedo en la llaga claro, y la herida es profunda. Claro. Perdóneme, continúe. Efectivamente, es una herida por la que sangramos todos. Pero bueno, no, pero es verdad, la analogía es esta, que somos la cuarta ciudad de España, después de Madrid, Barcelona y Valencia, pero... en servicios públicos o en eventos deportivos, pues no estamos a ese nivel. A ver, lo que pasó el domingo fue un evento pues multitudinario, se habla de 32.000 personas en la Plaza del Pilar, un gran evento, todos muy contentos por el éxito de la selección española, pero evidentemente llamó mucho la atención que cuando acabó ese acto, pues esas 32.000 personas se encontraron absolutamente desamparadas de servicio de transporte público. Y lo grave de esto, a ver, yo puedo entender que si es un evento espontáneo, que no se sabía que iba a suceder, pues bueno, puede entenderse, pero es que al menos desde el martes de la semana pasada ya se sabía por parte del equipo de gobierno que eso iba a pasar, porque además el consejero de Presidencia fue específicamente preguntado de por qué este evento no se iba a hacer en el pabellón Príncipe Felipe y se iba a hacer en la Plaza del Pilar, y la respuesta fue porque las previsiones de aforo superan la capacidad del Príncipe Felipe, con lo cual ya el gobierno sabía el martes día 14 que iba a haber una gran afluencia. Bueno, pues martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 días para poder preparar un plan de contingencia de transporte, que no digo yo que fuese exactamente igual que un día laborable, pero un plan de contingencia donde hubiera algún doble convoy de tranvía, alguna línea de autobús que fuese operativa, un porcentaje de servicio mínimo que pudiera ayudar a estos vecinos a volver a sus casas después del evento de la Plaza del Pilar. Yo me pregunto, la gente que estaba en la Plaza del Pilar y vivía en Miralbueno, en Santa Isabel, en el barrio Oliver, en Arcosur... Los vendrían a buscar, claro. Claro, entonces... O taxi, claro, y esperando taxi. Para 32.000 personas no sé yo si hay suficientes taxis. Pero entonces, claro, aquí viene la paradoja, que por un lado... quieren fomentar el transporte público y el transporte público tiene que ser el alma de la movilidad en Zaragoza, pero por otro lado la alternativa es lo que acabas de decir, es que no dejan otra alternativa al ciudadano más que la utilización del servicio del vehículo particular. Entonces, a ver, ¿el vehículo particular es el enemigo o no es el enemigo? Porque al final en este tipo de situaciones el vehículo particular es el que nos salva. Y una cosa muy importante, y esto creo que no sé si lo habrán pensado, pero de cara al 2030, que somos candidatos al Mundial de 2030,
A día de hoy Zaragoza es ciudad candidata, pero no ha sido ciudad confirmada. Yo no sé si la FIFA se entera de esta falta de previsión y de esta falta de capacidad de respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo no sé si la FIFA va a confiar en Zaragoza como sede del Mundial. Yo ahí lo dejo. Decía que este equipo de gobierno apuesta por ese transporte público, ¿no? Sacando el coche privado del centro de la ciudad. Sí, pero bueno, luego en las entre prácticas ya vemos que no. En el debate sobre el estado de la ciudad, la señora Chueca ya lanzó una medida electoral ya de cara a hacer un estudio en los 10 próximos meses que quedan de legislatura, pero claramente sonaba ya a la próxima legislatura. Hacer un estudio de la línea 2 del tranvía, conectar la ciudad de este a oeste. No es lo que proponía el Partido Socialista, porque, según nos dijo aquí en estos mismos micrófonos la señora Gaudes, es imposible que el tranvía pueda pasar por algunas calles. Y entonces no es que hayan prometido el tranvía, sino que han prometido un transporte de alta capacidad, o al menos el estudio del mismo. ¿Usted qué sabe de este proyecto o qué opina de él? Pues es lo mismo que sabéis vosotros, seguramente, lo que ha salido en los medios de comunicación, no sé mucho más. ¿Qué es un transporte de alta capacidad? A ver, aquí yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado es el trayecto, es decir, por dónde va a ir, y luego qué tipo de vehículo se va a meter por ese trayecto, ¿vale? Entonces, yo lo que he leído estos días en algún medio de comunicación es que ya se descarta que pase por el Coso, se descarta que pase por Paseo Pamplona y que pase por el centro de la ciudad, y parece que la alternativa es Tenorfleta, Avenida Goya, Tenorfleta. Ese es el corredor que aparentemente se está proponiendo a la espera de ese estudio de la Universidad de Zaragoza sobre esa línea. Hombre, a mí el recorrido ya per se me llama la atención porque es replicar en superficie lo que ya hay con estructura ferroviaria, porque justamente ese corredor es el corredor ferroviario que ya existe. Bueno, pues no sé, igual habría que plantearse el ampliarlo, el mejorar la infraestructura que ya hay. Eso por un lado, es decir, lo que es el trayecto. Y luego el tipo de vehículo. Si no es tranvía, la alternativa al tranvía solamente son dos, que son lo que se llama el BRT, que es un autobús biarticulado, que es un autobús. Un autobús grande, más grande, con más capacidad. Con 3 vehículos. Con 3 módulos y dos puntos de articulación. Tienen más capacidad que los autobuses tradicionales y evidentemente tendrían que ir por una plataforma exclusiva, porque dado el tamaño que tienen no pueden girar, no tienen la capacidad de integrarse en el tráfico que tienen los vehículos que conocemos en la actualidad. Ese es un tipo de vehículo que ya está en España, en Alicante hay el BRT y ya existe. Y luego otra alternativa, que es la que nosotros propusimos en su día, que es un vehículo fabricado en China, que es lo que se llama el ART, que es el Articulated Rapid Transport, que es un vehículo de triple módulo, exactamente igual que un tranvía, con la misma experiencia para el usuario que un tranvía, con un sistema de ejes y de suspensión muy parecido al de un tranvía. Es un autobús es un tranvía con ruedas. Es un tranvía con ruedas. Y que va por una especie de vía magnética, nos decía. Bueno, son vías virtuales. Virtuales. La única diferencia entre ese ART y un tranvía es esencialmente que en vez de discos metálicos llevan neumáticos de caucho, como cualquier otro vehículo, y que en vez de raíles, pues va o raíles físicos, va por raíles virtuales, que son unos raíles pintados en la calzada que, bueno, pues un sistema de guiado es capaz de seguir. Entonces, ese tipo de vehículo tiene ventajas e inconvenientes. Las grandes ventajas son que es muchísimo más barato que un tranvía, es mucho más fácil de implementar, es mucho más flexible porque puede salirse de su trayectoria si así es requerido. El principal problema que tiene este tipo de vehículos es que evidentemente está fabricado en China, tiene una patente en China, claro, habría que traerlo a Europa, habría que homologarlo en Europa y claro, todo eso pues retrasaría mucho su transferencia a España. Pero desde luego, bajo el punto de vista de modelo, sería un tipo de vehículo ideal para una ciudad como Zaragoza. Bueno, no lo veo descabellado que sea chino y haya que homologarlo. Ahora amamos a los chinos y las inversiones chinas. Sí, bueno, eso ya sería interesante, pero bueno. Marcos, perdón, que venías tú a hablar de tu libro y al final he monopolizado yo la conversación con el tema del tranvía. No te preocupes, lo importante al final es dilucidar, yo creo, en aspectos tan importantes como son la movilidad en la ciudad de Zaragoza. Señor Flores, David Flores, concejal de Vox en el Ayuntamiento, muchas gracias. Un placer. Buenos días, señor Flores. Buenos días.
Marcos Murcia, recta final del Baturrillo político. Bueno, pues hablamos de altas temperaturas para hoy y para lo que queda de semana. El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene activo el Plan Municipal de Emergencias en nivel naranja por altas temperaturas hasta este próximo viernes. La parte positiva, si queremos ver las dos caras de la moneda, pasa por la reducción del precio de las piscinas municipales, 2,50 para adultos y 2 para menores de edad y pensionistas. Por lo menos esa alternativa para quien quiera cogerla, ahí la tiene. Hoy la actualidad aragonesa, en pleno verano y con estas temperaturas, viene marcada, desgraciadamente, como bien sabemos y ya hemos tratado, por los incendios en los que ahora mismo se ve inmersa la comunidad. Lo llevan a su versión digital todos los medios aragoneses. El último incendio, originado en Ejulbe, Teruel, ha afectado ya alrededor de 1.100 hectáreas y mantiene desalojada a la localidad de Molinos, así como a varias masías de la zona. Por otro lado, los incendios de Orés, en las cinco villas y el Plan en Huesca continúan activos pero controlados. Vamos con otros asuntos. En página sanitaria, Heraldo de Aragón habla de la presión hospitalaria que no baja en las urgencias del Servet de Zaragoza. Según los datos de actividad que registra este servicio, sobresale la falta de camas disponibles en planta, problemas de accesibilidad y mayor número de patologías agravadas por el calor. En este caso, hablamos ahora de vivienda, y es que el periódico de Aragón destaca que Zaragoza ha celebrado esta mañana el sorteo ante notario para la adjudicación de las primeras 78 viviendas de alquiler asequible impulsadas por el consistorio. ¿Y cuántas personas? O sea, 78 a sorteo entre... Pues si no me equivoco, había 4.000 y pico. Miles de solicitudes, o sea, sí, alrededor de 4.000, tenías tú el dato, con que estas viviendas impulsadas mediante la captación de fondos europeos están ubicadas en los barrios de San José y Valdefierro, y se prevé que estas primeras viviendas puedan entregarse a sus nuevos inquilinos entre los meses de agosto y octubre de este mismo año. Cerramos con lo que llevan en su versión digital Aragón Digital y El Español de Aragón, que recoge los testimonios de los vecinos afectados de Molinos, desalojados por el fuego, entre los que preocupa que el fuego alcance al propio pueblo, principalmente por la disposición de sus calles. Una imagen que contrasta con la vuelta a casa de los desalojados por el incendio de Orés en las 5 villas, que destacan un panorama desolador que tras arder más de 15.000 hectáreas. Perdón, me corrijo en el dato de las solicitudes a esos alquileres asequibles. 9.000 solicitudes, o sea, 78 casas a repartir entre 9.000 personas. En fin, no se construyen casas en 2 días, entonces tenemos los planes Chueca y los planes Azcón en materia de vivienda. Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza. También en Teruel la señora Buja está haciendo sus cositas, pero claro, todos los caminos llegan a Roma, pero no todos llegaron el primer año, ¿no? Marcos Murcia, ¿algo más? Nada más. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Juan. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Termino de la misma forma que como he comenzado. Hasta ahora se han calcinado 22.000 hectáreas en Aragón, y es que es una barbaridad. Hablamos de casi 31.000 campos de fútbol. Imagínense 31.000 nuevas romaredas, o viejas, me da igual, para el caso patatas. Más de 30.000. Y yo sigo con esa reflexión. Yo no sé si esto es el cambio climático, si es que los veranos son más largos, si la culpa es nuestra, negligencias humanas, imposiciones europeas, no lo sé. Vamos a analizarlo, vamos a tener el ojo puesto durante las 2 semanas que nos quedan de julio, y que hablen los que tienen que hablar, que son los expertos. Y aquí estaremos nosotros en el Baturrillo Político para contárselo. Hasta aquí, feliz martes y hasta mañana. Que presume de ser